La promesa a la Santa Muerte. Hay cosas que nunca debí haber hecho, decisiones que, aunque tomadas desde la desesperación más profunda, han marcado mi vida para siempre. Mi nombre es Rubén Martínez, y esta es mi confesión sobre cómo mi promesa a la Santa Muerte destruyó todo lo que amaba. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi madre, doña Ofelia, fue diagnosticada con cáncer terminal. Los médicos le dieron 3 meses de vida como máximo. Verla deteriorarse día a día, postrada en esa cama del Hospital General, me estaba matando por dentro. Los tratamientos eran carísimos y ya habíamos vendido prácticamente todo lo que teníamos. Una noche, después de otra visita devastadora al hospital, mi amigo Miguel me encontró llorando en las escaleras de emergencia. Él siempre había sido devoto de la Santa Muerte, algo que yo consideraba una simple superstición del barrio de Tepito. Pero esa noche sus palabras resonaron diferente. Cuando ya no hay esperanza en la medicina, cuando Dios parece haberte abandonado, ella nunca te da la espalda, me dijo mientras sacaba de su chamarra un pequeño medallón de una figura esquelética vestida con una túnica. Pero Rubén, escúchame bien, nunca le hagas una promesa que no pienses cumplir. Ella siempre cobra sus deudas. Recuerdo perfectamente esa madrugada cuando, desesperado, me dirigí al altar más grande de la Santa Muerte en Tepito. Don Eloy, el anciano que cuidaba el altar, me observó desde las sombras mientras encendía las velas negras y rojas. Sus ojos, hundidos en arrugas profundas, parecían atravesarme. «La niña blanca escucha a todos, hijo», murmuró acercándose. «Pero sus favores siempre tienen un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?» En ese momento hubiera prometido cualquier cosa. Me arrodillé frente al altar, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras sostenía la foto de mi madre. «Te lo suplico», susurré, «sálvala. Haré lo que sea necesario. Te entregaré mi propia vida si es necesario». El aire se volvió gélido de repente. Las velas parpadearon, y por un momento, juro que vi la sombra de la figura esquelética moverse. Don Eloy se persignó y retrocedió, murmurando algo en voz baja. Los siguientes días fueron inexplicables. Mi madre comenzó a mejorar de manera asombrosa. Los médicos no podían explicarlo. El cáncer parecía estar retrocediendo. Sus análisis mejoraban día a día. Mi esposa Karina, quien siempre había sido escéptica, no podía creer lo que estaba pasando. Pero con la mejoría de mi madre, comenzaron los acontecimientos extraños. Primero fueron las sombras. Karina empezó a verlas en las esquinas de nuestra casa, figuras oscuras que desaparecían al mirarlas directamente. Nuestra hija de 5 años, Laura, comenzó a hablar de una señora flaca que la visitaba por las noches. Una mañana, encontré a Karina llorando en la cocina. «Hay algo mal en esta casa, Rubén», me dijo temblando. Anoche sentí que alguien se sentaba en nuestra cama. Cuando me giré, vi una figura con túnica negra que me observaba. Podía ver a través de ella. Mi hermana Clara, preocupada por los sucesos, sugirió llevar un sacerdote a la casa. Grave error. Esa noche fue cuando todo empeoró. El padre Joaquín apenas había comenzado las oraciones cuando las luces comenzaron a parpadear. Un viento helado atravesó la casa, apagando todas las velas, y entonces la oímos. Una risa seca, como el crujir de huesos, que parecía venir de todas partes. El crucifijo que el sacerdote sostenía salió volando de sus manos, clavándose en la pared con tanta fuerza que la atravesó. Clara comenzó a gritar cuando vio que las paredes empezaban a sangrar, un líquido espeso y negro que olía a muerte. «¿Qué hiciste, Rubén?», gritó el padre Joaquín, retrocediendo horrorizado. «Esta casa está marcada por algo más allá de mi poder». Esa noche, mientras todos huían de la casa, Miguel apareció en mi puerta. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban mientras sostenía su medallón de la Santa Muerte. «La niña blanca me habló en sueños», susurró. «Me mostró tu promesa, Rubén.
Le prometiste tu vida a cambio de la de tu madre. Pero sigues aquí, respirando, viviendo. Ella ha venido a cobrar. Los días siguientes fueron un infierno en vida. Las manifestaciones se volvieron más violentas. Karina despertaba con marcas de arañazos en su cuerpo. Laura comenzó a tener convulsiones, durante las cuales hablaba con una voz que no era la suya, repitiendo la promesa debe cumplirse. Don Eloy intentó ayudarnos con rituales de protección, pero fue inútil. Una noche, mientras realizaba una limpia en nuestra casa, algo lo arrojó contra la pared con tanta fuerza que le rompió 3 costillas. No hay protección contra ella, me dijo desde su cama en el hospital. La Santa Muerte no es malvada, hijo. Ella solo exige lo que le pertenece por derecho. Tú le prometiste tu vida, y ahora viene por ella. La situación llegó a su punto crítico cuando mi madre, ya recuperada, vino a visitarnos. Apenas cruzó el umbral de la puerta, comenzó a sentirse mal. Cayó al suelo convulsionando, mientras una voz gutural salía de su garganta. Una vida por otra vida. La deuda debe pagarse. Si no cumples tu promesa, tomaré lo que más amas. Esa noche tomé una decisión. No podía permitir que mi familia siguiera sufriendo. Me dirigí al altar de la Santa Muerte, esta vez con una intención diferente. Vengo a cumplir mi promesa, dije frente a la figura esquelética. Toma mi vida, pero deja en paz a mi familia. Lo que sucedió después todavía me cuesta trabajo procesarlo. Sentí un frío intenso que me paralió el cuerpo. La figura de la Santa Muerte pareció cobrar vida, sus ojos vacíos brillando con una luz sobrenatural. Una voz, antigua como el tiempo mismo, resonó en mi cabeza. Tu vida ya no es suficiente. La deuda ha crecido con tu retraso. Ahora requiero más. Desperté 3 días después en el hospital. Según los médicos, me encontraron inconsciente frente al altar, apenas respirando. Pero lo peor no fue eso. Durante mi ausencia, mi esposa Karina y mi hija Laura habían desaparecido sin dejar rastro. La policía las buscó durante meses, investigaron cada pista, cada posibilidad, pero yo sabía la verdad. Sabía dónde estaban, o más bien, quién las tenía. Mi madre sigue viva y saludable, sin rastro alguno de la enfermedad que casi la mata. Pero el precio que pagué, que estoy pagando, es demasiado alto. Han pasado 6 meses desde entonces. Vivo solo en la casa, aunque nunca estoy realmente solo. Las sombras siguen aquí, los susurros en la noche, las risas secas que resuenan en las paredes. A veces, en las noches más oscuras, puedo escuchar la voz de Laura llamándome, o ver la silueta de Karina al final del pasillo. Miguel ya no me habla. Clara se mudó a otro estado, incapaz de lidiar con lo que sucedió. Don Eloy murió 2 semanas después de su accidente en mi casa, pero antes de morir me dejó una nota. La Santa Muerte siempre cobra sus deudas, hijo, y a veces el precio es más alto que la propia muerte. Escribo esto como una advertencia, para aquellos que en su desesperación consideren hacer un trato con la Santa Muerte. Ella cumplirá tu deseo, sí, pero el precio siempre es más alto de lo que imaginas. Cada noche me siento frente al altar que ahora tengo en mi habitación. Las velas negras parpadean, proyectando sombras danzantes en las paredes, y espero que algún día ella decida que mi sufrimiento es suficiente, que me permita reunirme con mi familia, aunque sea en la muerte. Porque ahora lo entiendo, hay cosas peores que la muerte. Vivir con el conocimiento de que tus acciones condenaron a los que más amabas, despertar cada día sabiendo que están sufriendo por tu culpa. Eso es el verdadero infierno. Y mientras escribo estas líneas, puedo sentirla observándome. Su presencia es constante, un recordatorio perpetuo de mi deuda impaga. La Santa Muerte es paciente, muy paciente. Sabe que tarde o temprano todos caemos en sus brazos. Si están leyendo esto, recuerden mis palabras. Algunos milagros tienen un precio demasiado alto, y algunas promesas es mejor no hacerlas nunca. Esta es mi historia, mi confesión,
mi advertencia. Y mientras escribo estas últimas palabras, siento ese frío familiar invadiendo la habitación. Las velas se están apagando una a una, y esa risa seca, como el crujir de huesos, comienza a llenar el aire. Creo que finalmente ha venido por mí, y esta vez estoy listo para pagar mi deuda, la Santa Muerte que cobró vida. Nunca pensé que mi desesperación me llevaría a esto. A veces, cuando miro hacia atrás, me pregunto si todo hubiera sido diferente si no hubiera colocado ese altar aquella noche de octubre. Pero el hambre de mis hijos y la soledad pueden empujar a cualquiera a buscar ayuda donde sea, incluso en las sombras. Mi nombre es Carla Martínez, y lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Julián, mi esposo de 15 años, decidió que nuestra familia ya no era suficiente para él. Se fue una mañana de domingo, mientras Lupita, nuestra hija de 12 años, y Miguel, el pequeño de 8, dormían. Solo dejó una nota y la cuenta bancaria vacía. Los primeros días fueron un infierno. Las facturas se acumulaban y el trabajo de medio tiempo en la tienda apenas alcanzaba para comprar comida. Fue entonces cuando Rosa, mi vecina del 4B, tocó a mi puerta una noche. La conocía de vista, siempre con sus vestidos negros y ese aire misterioso que la rodeaba. Me encontró llorando en la cocina, después de que los niños se acostaran. «Mira, Carla», me dijo, sentándose frente a mí. «Hay quien puede ayudarte cuando nadie más puede». Sacó de su bolso una pequeña figura de la Santa Muerte, blanca como el hueso, con su guadaña dorada y su manto elaboradamente tallado. Ella nunca abandona a quien le reza con fe verdadera. Al principio, dudé. Había escuchado historias sobre la Santa Muerte, pero mi abuela siempre decía que era peligroso meterse con esas cosas. Sin embargo, la desesperación tiene una forma peculiar de cambiar nuestras convicciones. Rosa me enseñó cómo preparar el altar: velas blancas y negras, agua clara, pan fresco, flores rojas y, por supuesto, la figura que me regaló. «Pídele con el corazón», me instruyó, «pero recuerda que todo tiene un precio». Las primeras semanas después de colocar el altar fueron sorprendentemente buenas. Conseguí un mejor trabajo en una oficina, los niños parecían más tranquilos y por primera vez en meses podía dormir sin llorar. Pero entonces comenzaron las señales. Lupita fue la primera en notarlo. Una noche entró corriendo a mi habitación, temblando. «Mamá, la señora del altar se movió», dijo entre sollozos. La tranquilicé, diciéndole que era su imaginación, pero algo en su mirada me heló la sangre. Los eventos extraños se multiplicaron. Las velas se encendían solas en medio de la noche. El agua del vaso del altar desaparecía en cuestión de minutos, aunque nadie la tocara. Y lo más perturbador, empecé a escuchar susurros en la oscuridad, una voz femenina que repetía mi nombre. Rosa me aseguró que eran señales positivas. «La Santísima te ha elegido», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «pero debes cumplir tus promesas». Una noche, mientras rezaba frente al altar, sucedió. La temperatura de la habitación cayó bruscamente y el aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Las velas parpadearon y en ese momento la vi. La figura de la Santa Muerte giró su rostro hacia mí. No fue una ilusión óptica ni un truco de la luz. Sus cuencas vacías me miraron directamente, y su mandíbula se movió en una sonrisa macabra. Quise gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Una voz, como el roce de hojas secas, llenó mi mente. «Has pedido mi protección, Carla. Ahora es tiempo de que cumplas tu parte». Aterrorizada, corrí a la iglesia local al día siguiente. El padre Herminio me escuchó con una expresión grave. «Lo que has invocado no es un juego, hija», me advirtió. «La Santa Muerte puede conceder favores, pero sus dones siempre vienen con un precio terrible». Esa misma noche, Julián apareció en mi puerta. Estaba demacrado,
enfermo. Me contó entre toses que había sido diagnosticado con un cáncer terminal. Vine a pedirte perdón, dijo, y a ver a los niños una última vez. Lo dejé entrar, más por lástima que por perdón. Mientras hablábamos en la cocina, Lupita gritó desde su habitación. Cuando llegamos, la encontramos señalando hacia el pasillo, donde una figura alta y oscura se alzaba en la penumbra. No era una sombra común, tenía forma de esqueleto y sostenía algo en sus manos huesudas. «Ella me habla, mamá», sollozó Lupita. «Dice que vino a llevarse a papá. Los eventos que siguieron están grabados a fuego en mi memoria». Julián intentó huir pero tropezó y cayó. La figura se deslizó hacia él como humo negro. Rosa apareció de la nada en mi puerta como si hubiera sido convocada. «No interfieras», me advirtió, sujetándome con una fuerza sobrenatural. «Esto es parte del trato». Julián comenzó a convulsionar, sus ojos en blanco, mientras la figura se inclinaba sobre él. Miguel lloraba, Lupita gritaba, y yo solo podía mirar, paralizada por el horror y la culpa. Cuando todo terminó, Julián yacía inmóvil en el suelo. Los paramédicos dijeron que fue un ataque cardíaco, pero todos los presentes sabíamos la verdad. La Santa Muerte había cobrado su primera deuda. Las semanas siguientes fueron un torbellino de eventos inexplicables. El altar parecía cobrar vida propia. La figura cambiaba de posición cuando nadie miraba, y a veces, en las noches más oscuras, podíamos escuchar el sonido de pasos arrastrándose por el pasillo. Rosa se convirtió en una presencia constante en nuestra casa, siempre susurrando oraciones y encendiendo velas. Pero había algo diferente en ella, algo que no había notado antes. Sus ojos tenían un brillo antinatural, y su sombra a veces parecía tener la forma de un esqueleto. El padre Herminio intentó ayudarnos, pero cada vez que se acercaba a la casa ocurrían accidentes inexplicables, ventanas que se rompían solas, objetos que volaban por los aires. «Esto va más allá de mi poder», admitió finalmente. «Han abierto una puerta que no se puede cerrar fácilmente». Una noche, mientras los niños dormían, me senté frente al altar. Las velas se encendieron solas, y la figura de la Santa Muerte comenzó a emanar un resplandor verdoso. La voz volvió, más clara que nunca. «Has recibido mi protección, Carla. Tu ex esposo ya no podrá hacerles daño. Tus hijos están seguros. Pero recuerda que ahora me pertenecen. Todos ustedes me pertenecen». Lupita comenzó a tener visiones más frecuentes. Decía ver a la Santa Muerte en sus sueños, prometiéndoles regalos y protección. Miguel, aunque más pequeño, desarrolló una conexión inquietante con el altar. Lo encontraba a menudo sentado frente a él, susurrando conversaciones con alguien invisible. Rosa finalmente me reveló la verdad completa. Ella había sido una devota durante décadas y había presenciado casos similares. La Santísima elige a ciertas familias, explicó. Les da su protección especial, pero a cambio se convierten en sus servidores eternos. Los cambios en nuestra vida fueron evidentes. El dinero nunca faltaba, aunque yo no podía explicar de dónde venía. Las enfermedades nos esquivaban, y cualquier persona que intentara hacernos daño sufría accidentes inexplicables. Pero el precio era alto, muy alto. Cada noche la presencia en nuestra casa se hacía más fuerte. Las sombras en las paredes tomaban formas de esqueletos danzantes, y el sonido de huesos entrechocando se volvió tan común como el tic-tac del reloj. Lupita comenzó a hablar de manera diferente, usando palabras antiguas que una niña de su edad no debería conocer. Una noche, mientras cenábamos, Miguel dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, la señora dice que pronto vendrá a vivir con nosotros permanentemente. Dice que necesita un cuerpo». Rosa sonrió cuando le conté esto, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Es un honor», dijo. Ella elige cuidadosamente a sus Wessels. Fue entonces cuando noté que Rosa parecía más pálida de lo normal, casi translúcida. El padre Herminio hizo un último intento por ayudarnos.
Vino a la casa con agua bendita y crucifijos, pero apenas cruzó el umbral, comenzó a sangrar por la nariz y los oídos. Hay fuerzas más antiguas que la Iglesia, murmuró antes de marcharse tambaleando. Fuerzas que no podemos comprender ni controlar. La transformación final comenzó en la víspera de Todos los Santos. El altar empezó a vibrar y un viento helado recorrió la casa. La figura de la Santa Muerte creció hasta alcanzar el tamaño de una persona real, y Rosa apareció en nuestra puerta, más pálida que nunca. «Es hora», anunció con una voz que no era la suya. Sus ojos estaban completamente negros y su piel parecía desprenderse como papel viejo, revelando hueso debajo. Los niños, en lugar de asustarse, parecían hipnotizados. Lupita tomó la mano de Rosa, o lo que quedaba de ella, y Miguel se paró junto al altar con una sonrisa serena. «Has sido una buena servidora, Carla», dijo Rosa, pero su voz sonaba como miles de voces superpuestas. «Ahora seremos una familia verdadera». Mientras observaba, horrorizada y fascinada a la vez, Rosa comenzó a desmoronarse como ceniza, y la figura del altar cobró más y más vida. La Santa Muerte, en toda su gloria terrible, se alzaba ahora en mi sala, real y tangible como cualquier ser vivo. «El precio del poder y la protección», dijo la figura con esa voz de hojas secas, «es la devoción eterna». Hoy, 6 meses después de aquella primera noche frente al altar, nuestra vida es diferente. La gente del vecindario susurra sobre nosotros, sobre cómo parece que nunca envejecemos, sobre las luces extrañas que se ven en nuestras ventanas por la noche, sobre los cantos que se escuchan en la madrugada. Lupita y Miguel han cambiado. Sus ojos tienen ahora un brillo sobrenatural y sus sonrisas guardan secretos que ningún niño debería conocer. Y yo sigo aquí, atrapada entre el mundo de los vivos y algo más antiguo y poderoso. La Santa Muerte cumplió su promesa. Nos protege, nos cuida, nos da todo lo que necesitamos. Pero cada noche, cuando la veo mecerse en su mecedora en la sala, cuando escucho sus huesos crujir mientras acaricia el cabello de mis hijos, cuando sus cuencas vacías me miran con ese amor terrible y posesivo, me pregunto si el precio que pagamos no fue demasiado alto, porque ahora lo sé. Algunos favores se pagan con algo más que velas y oraciones. Algunos se pagan con el alma misma. Y si alguna vez pasas por nuestro vecindario y ves una casa con cortinas siempre cerradas, con flores rojas siempre frescas en el porche, y sientes un escalofrío inexplicable, sigue caminando y no mires atrás, porque aunque ahora tenemos todo lo que necesitamos, ya no somos completamente humanos, y la Santa Muerte siempre está buscando nuevos devotos para su familia.